¿Cuántas veces utilizamos excusas sin darnos cuenta para proteger nuestra autoestima? En este capítulo 5 del audiolibro Apariencias, miedos disfrazados y autenticidad, el psicólogo Javier Burón Orejas analiza el papel de las excusas como mecanismo de autoprotección psicológica. Empiezo. Excusas. Intentos de autoprotección. 1. Definición y función de las excusas. Snyder, Higgins y Stuckey escribieron en 1983 quizá el primer libro sobre el estudio psicológico de las excusas, que a pesar de los años transcurridos sigue siendo tal vez el mejor para empezar a comprender el trasfondo de los móviles ocultos detrás de las mismas. Según su teoría, son explicaciones que se dan para que los demás no nos responsabilicen de algo no deseable y podamos seguir manteniendo buena imagen ante ellos y ante nosotros mismos, según veremos. Pridmore y Walker, 2011, distinguen las excusas de las razones. Las razones, dicen, se pueden emplear en situaciones tanto positivas como negativas, mientras que las excusas suelen emplearse en situaciones negativas, para que no se nos culpe de algo. Shaw, Will y Colquitt, 2003, matizan que en las excusas se admite que una acción ha sido inapropiada y desfavorable, pero se busca negar o disminuir la responsabilidad, aduciendo causas externas o circunstancias que nos disculpan o eximen de culpabilidad. El diccionario de la RAE dice que una excusa es la acción y efecto de esconder y ocultar. Se pueden aducir otras distinciones, pero en estas páginas uso el término excusas en el sentido de estrategias para ocultar la propia ineficacia o limitación, para defendernos y proteger la buena imagen ante los demás. Así es como las entienden Snyder y los autores en general. Una de las excusas más conocidas de la historia aparece ya en las primeras páginas de la Biblia. Adán y Eva desobedecieron a Dios y para negar su responsabilidad por lo ocurrido, Adán se excusa culpando a Eva y Eva culpando a la serpiente, que se habría disculpado también si hubiera podido hablar. La excusa es una de las reacciones humanas más comunes en la vida diaria. Buscamos excusas para no hacer algo que no nos gusta, para hacer lo que está prohibido y nos apetece realizar, para no decir lo que no nos conviene, para ocultar nuestros errores. Podemos aportar excusas por todo, pasado, presente o futuro, y siempre con el mismo objetivo, proteger la propia imagen y no asumir la autoría del fracaso, o al menos reducir la responsabilidad del mismo. Con las excusas reducimos el sentimiento de culpabilidad por nuestros errores y protegemos la buena imagen que deseamos y buscamos que los demás tengan de nosotros. Pero en psicología, siguiendo la pauta de Snyder y su equipo, se suelen entender como formas de proteger nuestra imagen positiva ante los propios fracasos reales o las conductas que tememos puedan ser consideradas como deficientes por los demás. Con las excusas buscamos desentendernos de la responsabilidad de nuestros errores, ocultar nuestras debilidades, evitar que los demás nos desaprueben, nos critiquen o nos rechacen. Alejando la responsabilidad de los fracasos, aportando razonamientos o argumentos para convencer a los demás de que las causas de esos fracasos no hemos sido nosotros, sino otros u otras circunstancias. Si las excusas son buenas y convencen, el individuo logra mantener la buena imagen. Si no convencen, se suma un mal a otro mal. Al fracaso se añade la mentira. Estos autores señalan que una buena excusa debe reunir al menos estas condiciones. A. Consenso. Hacer ver que en las mismas condiciones muchos o la mayoría habrían hecho lo mismo, lo cual indica que el error no se debe a la incompetencia propia. Y B. Singularidad. Hacer ver que el error es un caso aislado y no algo frecuente en la vida del individuo que cometió el error. Así se hace ver que el fracaso no se debe a un defecto general de su persona. Si el mismo fallo se repite en otras ocasiones, es difícil, sin embargo, hacer ver que el fallo no se debe a su incompetencia.
Hay excusas porque cometemos errores. No nos gusta que los demás descubran nuestras debilidades o que nos acusen de fracasos que hemos cometido. Por ello recurrimos a las excusas, para negarlos, disminuir nuestra responsabilidad o conseguir que los demás no nos acusen con excesiva severidad. Si no cometiéramos errores y los demás no nos acusaran, no tendríamos necesidad de excusarnos. Las excusas aparecen cuando corre peligro nuestra imagen. Son una defensa ante las amenazas a nuestra buena imagen, a la imagen que queremos que los demás tengan de nosotros. La excusa es una reacción ante el miedo. Miedo a ser infravalorado, desaprobado, rechazado, a no ser querido, a no ser aceptado, a no ser bien juzgado. Y si nuestras excusas son poco creíbles, hasta excusamos las excusas. El hombre se excusa mucho porque tiene muchos miedos. Tal vez no busque engañar porque quiera engañar, sino porque necesita protegerse. La excusa, generalmente, emana de la propia debilidad, más que de la falta de ética. La verdad suele ser amarga, decían los latinos, y cuando la propia conducta deja de ver algo verdadero que no deseamos que sea conocido por los demás, porque resulta cruel, negativo o simplemente inconveniente, buscamos proteger o maquillar nuestra imagen. Somos actores en el teatro de la vida y procuramos representar el rol que más deseamos que vean los demás. Y cuando nuestras actuaciones dejan traslucir algo que pensamos que no va a ser aprobado por los demás, aparecen las excusas. En un intento de recomponer nuestra imagen para que no nos juzguen por las apariencias negativas, sino por la versión que ofrecemos. Las excusas son escudos de autoprotección. Y si el daño ya está hecho, sirven para retocar y maquillar nuestro rostro social. Snyder y su equipo interpretan las excusas como estrategias para no asumir la responsabilidad de las propias actuaciones negativas y proteger así la buena imagen. Para hacerlo se fundamentan en la amplia investigación psicológica sobre el lugar de control, llevada a cabo a partir de la década de 1970. Ya desde entonces se viene comprobando repetidamente la fuerte tendencia de los seres humanos a considerarse autores de los éxitos, pero no de los fracasos, los cuales se atribuyen casi siempre a causas externas, los otros, las circunstancias, el ambiente, la educación recibida, las presiones, las prisas, etc. Es decir, tenemos una inclinación poderosa a defendernos de los errores y a hacer publicidad de los propios méritos, para lograr así ser bien valorados por los demás y tener buena imagen, buena fama o buena opinión pública. Las excusas generalmente no están bien vistas, sin embargo, al fracasar o cometer errores, es fuerte la tentación de usarlas para protegernos. Si no tenemos buenas justificaciones, hasta parece preferible dar malas excusas a no dar ninguna, aunque ello signifique añadir un mal a otro mal. En algunas personas, disculparse y recurrir a la excusa es casi una reacción automática, como si les sirviera cualquier cosa antes que admitir sus errores. Es el automatismo de la práctica repetida y de la necesidad, hondamente sentida, de protección ante el juicio ajeno. En ellas es casi como un resorte automático de defensa ante el peligro. Quien no siente el peligro tampoco siente la necesidad de defenderse. Según explican Graham Weiner y Benes Weiner, 1995, en su entorno social el individuo se halla frecuentemente entre dos necesidades que vive como urgentes. Por un lado, se espera de él que sea honesto y diga la verdad. Por otro, para mantener las buenas relaciones sociales se le pide no pocas veces que sepa ser diplomático y mienta, tergiverse la verdad o matice la realidad por medio de mentiras piadosas o mentirijillas, excusas, silencios, ambigüedades, doble lenguaje, etc. Puesto que decir la verdad puede tener consecuencias negativas en la convivencia y en las relaciones pacíficas.
A un cargo importante en el trabajo no se le puede rechazar la invitación a tomar un café y decirle la verdad, que su conversación es insoportablemente tediosa. Ni se puede rehusar la invitación de un amigo a comer a su casa y decirle que la razón es que la limpieza en su hogar es algo más que dudosa. Las excusas tienen su utilidad. También sirven para no herir a los demás. Y estas son necesarias, puesto que no podríamos convivir con alguien que nos dijera siempre la verdad desnuda. Tenemos demasiado miedo a la verdad para prescindir de las excusas. Y es que debemos reconocer que las excusas, además de protegernos a nosotros, protegen también a las personas que queremos y a las que necesitamos, ocultando información dolorosa, enfermedades, muerte de seres queridos, etc. Y realidades hirientes, fingiendo agradecimientos por regalos poco afortunados, asintiendo ante personas mayores para no hacerles sufrir, ocultando o deformando realidades ante los niños para que no se decepcionen, manifestando alegrías y pesares poco sentidos, etc. Las excusas son parte del sistema defensivo del ser humano, necesario como lo es el camuflaje para algunos animales. ¿Podríamos soportar a una persona que nos dijera siempre la verdad, lo que piensa y lo que siente, sin maquillarlo, sin adornarlo, sin retoques, pulidos ni barnices? A los 10 años, los niños ya son bastante escépticos y no creen todo lo que se les dice, ni dicen todo lo que piensan. Han aprendido que no se puede sobrevivir sin ocultar pensamientos y sentimientos. La realidad les ha enseñado que si dicen siempre la verdad, sus mismos padres explotarán su honestidad preguntándoles lo que les interesa saber sobre sus hermanos, sobre su madre o padre u otras personas. Educar es también enseñar a ocultar, porque las excusas son necesarias para sobrevivir. A los niños se les dice que deben ser sinceros. ¿Qué adulto soportaría su sinceridad en público? Y al mismo tiempo se les enseña a ser prudentes, mentirosos, a no decir todo a todos y en todo momento, ni siquiera a los padres. No tardan en aprender por experiencia que sin mentir y sin excusas nunca lograrán independizarse de sus padres. Es significativo el título de la investigación de Heyman, Lu y Lee, 2009, Ser padres mintiendo. Moderadamente usadas, las excusas en general funcionan bastante bien en la adaptación social, pues además de ser una protección personal, tienen también la función social de facilitar la convivencia, son parte de la buena educación. Y a veces sirven para proteger a otros y evitarles disgustos innecesarios. Mientras los seres humanos no reconozcamos ni aceptemos de vida natural, sinceramente y sin venganza nuestras deficiencias, no podremos prescindir de las excusas. Nos protegen del miedo a enfrentarnos a nuestra realidad. Las excusas suelen ser necesarias cuando se quebranta una norma a modo de actuar aceptado generalmente por todos o la mayoría. En esta situación, los demás exigen una explicación y la respuesta frecuente es una excusa. En vez de decir la verdadera razón del comportamiento anómalo, la excusa da otra razón de ese comportamiento o por lo menos no dice toda la verdad, para no salir aún más dañado de la situación. En vez de decir, por ejemplo, que se llegó tarde al trabajo por una poderosa pereza para levantarse, hace menos daño recurrir a la excusa fácil de que el motor del coche se negaba a arrancar, hasta que al fin vino alguien a prestar socorro. A los 5 años, los niños ya saben bastante bien que los errores o fracasos que pudieron evitar, y con frecuencia también los inevitables, enfadan a los adultos y buscan alguna excusa para que sigan queriéndoles. Cuando dicen yo no fui, están afirmando que el responsable del daño causado fue otro y muestran saber que las excusas son buena defensa. Un modo de evitar el enfado de los demás y seguir siendo igualmente queridos, bien vistos y considerados. Una forma de evitar el castigo, de mitigar los enfados y de mantener buenas relaciones. Siguiendo a Snyder, Higgins y Stuckey,
En la literatura de investigación psicológica se mantiene la idea de que las excusas, según he repetido, tienen la función central de mantener la autoimagen y la autoestima. Y conviene tener idea clara de estos términos. La autoimagen es el modo como nos vemos a nosotros mismos y queremos que nos vean los demás, la opinión que deseamos que tengan de nosotros. Y la excusa es una forma de conseguirlo, pues sirve para desvincularse de las conductas reprochables. Es una forma de decir yo no fui, pero con un lenguaje más adulto que el de los niños. Y la autoestima es cómo valoramos lo que somos y cómo queremos que nos valoren. Ser bien considerado, aceptado, estimado o querido es uno de los deseos más profundos de todo ser humano, o tal vez el más profundo y deseado. De ahí el poderoso deseo de mantener altos niveles de autoestima y que se esté dispuesto a defenderla como sea si se ve amenazada. La excusa es una de las maneras más comunes de hacerlo. Tal vez debamos pensar que las excusas son autodefensas de reserva a las que recurrimos cuando no tenemos otros recursos morales, valentía, fortaleza, integridad, etc., o psicológicos, seguridad, asertividad, madurez, etc. Consecuentemente, son recursos necesarios mientras no se desarrollen otras formas de afrontar y aceptar la realidad. Humildad, autoaceptación, desarrollo moral, independencia afectiva, menos miedo al juicio ajeno, madurez personal, etc. Pero si esto no se ha desarrollado a nivel colectivo en toda la historia de la humanidad, es honesto pensar que las excusas seguirán siendo necesarias para la convivencia y que predicar la total transparencia parece más bien una utopía quimérica para engañarse y no aceptar la realidad profunda del ser humano y que lleva a la inconsistencia o a la hipocresía. La confesión honesta de los propios errores y fracasos puede suavizar el golpe de la realidad, pero no siempre lo cura totalmente. Una persona casada que confiesa honestamente sus aventuras extramatrimoniales, reales o imaginarias, puede lograr la admiración del otro por su sinceridad y valentía, pero ¿evita que todo siga siendo igual? Las falsas excusas pueden dañar, pero las verdades confesadas también. Teniendo en cuenta los pros y los contras de las excusas, actualmente algunos filósofos y la mayoría de los psicólogos afirman que un engaño moderado es natural y hasta indispensable para mantener una autoimagen positiva y buenas relaciones interpersonales. Una visión clara y sin engaños de uno mismo y una expresión transparente de los propios pensamientos y emociones tal vez fueran devastadoras, como veremos, aun suponiendo que fueran posibles. Aún así, como lo sería para una nación que no hubiera algo así, como lo sería para una nación que no hubiera secretos de Estado ni secretos profesionales. Hay muchas formas de excusarse. Snyder, Higgins y Stuckey mencionan estas que propongo para que se entiendan mejor las sutilezas de las excusas. Para negar la responsabilidad está la negación, la coartada y culpar a los otros. Negación. Se niega la responsabilidad de una acción. Ejemplos: yo no lo hice, yo no fui. La negación se puede realizar también moviendo la cabeza lateralmente, encogiéndose de hombros, etc., para decir sin palabras: no tengo nada que ver con eso. Coartada. Dar argumentos para negar la posibilidad de haber realizado una acción. ¿Cómo pude hacerlo si no estaba allí? Culpar a otros. Lo hizo él. O a algo. Fue por causa del hielo de la carretera. Me hizo caer el perro. Y para disminuir la responsabilidad tenemos la disminución del daño o de la importancia del mismo. Solo le toqué después de golpear fuertemente a alguien. Solo cogí un trocito después de comer media tarta. Derogación, que es rebajar algo o a alguien
para que la propia acción inapropiada parezca menos nociva o menos negativa. Suspendí porque el profesor era muy malo. Le di lo que merecía porque es un ser ruin y despreciable. Sí, pero... Se admite el hecho, pero se rebaja la culpabilidad. Jugué mal, pero es que el campo estaba pésimo. Le agredí, pero él lo hizo primero. Soy culpable, pero los malos tratos recibidos me han hecho así. Falta de intención. Perdón, me resbalé y no pude evitar hacerte daño. No te dije nada porque no te reconocí. Buenas intenciones. Te pego, pero es por tu bien. Me habré equivocado, pero lo hizo con mi mejor intención. Yo no soy así. Se niegan aspectos de uno mismo como justificación. Fue un momento de enfado, pero yo no soy así. Mi verdadero ser no lo habría hecho. Parezco duro y autoritario, pero en el fondo soy buena persona. Y por último, las autojustificaciones. Se dan razones que tal vez son verdaderas, pero no son las verdaderas razones por las que se hizo o no hizo algo. Un ejemplo claro es la tradicional fábula de Esopo, la zorra y las uvas. La zorra intenta por todos los medios alcanzar las uvas para comerlas, pero al comprobar que no puede alcanzarlas, dice con desdén: no las quiero, total, no están maduras. Tal vez fuera verdad que no estaban maduras, pero esta no fue la verdadera razón por la que desistió de alcanzarlas, sino una excusa para ocultar su fracaso. En el fondo, casi todas las excusas son modos de autojustificarse, de encubrir o descartar el fracaso personal. Como se puede observar, hay muchas maneras de excusarse y son también múltiples las distintas formas de denominarlas. Excusas, disculpas, autojustificaciones, disimulos, distorsión de los hechos, etc. Pero todas buscan el mismo objetivo: distanciarse del fracaso, no verse responsables del error y, si esto no es posible, disminuir por lo menos la propia responsabilidad en los hechos negativos. Son estrategias o mecanismos de autodefensa para proteger la propia imagen, para buscar la aprobación y estima de los demás, e incluso formas de convertir la falta en virtud, recurriendo a la buena voluntad. Te pego porque te quiero. Son, en el fondo, reacciones ante el miedo, más que carencias de moralidad. Si no hubiera fracasos, tampoco habría excusas. Pero hemos de considerar otro detalle. Las distintas excusas que hemos visto son reacciones ante fracasos ya pasados, pero la inteligencia y la imaginación del ser humano también saben construir excusas preventivas, o como se dice popularmente, para curarse en salud. Menciono solo dos que se han investigado más en psicología: el autohandicap y el fingimiento de enfermedad o impedimento. Autohandicap, una nueva y extraña palabra derivada de handicap, que se refiere a algo muy conocido por todos. Es crear o aducir alguna dificultad, algún inconveniente o situación desfavorable que sirva de excusa por si acaso se fracasa. Es una estrategia sutil para manipular la valoración que los demás puedan hacer de nuestra falta de habilidad, manipulando la realidad, excusas, para que atribuyan un posible error no a nuestra incompetencia, sino a otras causas adversas. Es una excusa preparada por adelantado por si se ponen al descubierto nuestras debilidades. Creando obstáculos ya se tiene preparada la excusa si llega el fracaso. Naturalmente, los que más recurren a esta estrategia son los que menos confianza tienen de que puedan actuar con eficacia, y los que más miedo tienen a que los demás les desaprueben. El obstáculo que se presenta es una excusa y les quita miedo. Crear obstáculos rebaja el miedo, puesto que así se evita exponerse al fracaso y evidenciar la propia incapacidad. Pero es una estrategia que no tarda en ser descubierta, pues es conocida por todos. El que evita tanto la desaprobación no deja de manifestar su miedo al fracaso. Y por otra parte, tanta excusa deja en los demás una sensación difusa de malestar. El autohandicap es una estrategia muy común en la vida diaria y no es difícil descubrirla si nos paramos a observar.
El que teme no entender un texto escrito o realizar bien una simple operación de matemáticas encuentra una excusa fácil no llevando consigo las gafas para poder decir que no ve bien la escritura. No llevar la cartera para no pagar las rondas en el bar es otra estrategia, excusa fácil. No prepararse o decir que uno no se ha preparado para un examen es una forma de ocultar la propia falta de capacidad si se suspende. Son excusas conocidas y muy comunes y por ello son también fáciles de detectar. Por esta razón, el individuo que las usa con frecuencia puede rebajar su ansiedad de momento, pero no puede evitar el desprestigio y el rechazo. A veces va demasiado lejos y no se da cuenta de que se pasa de listo, creyendo que engaña, pero si fuera capaz de observar la reacción de los demás descubriría en sus expresiones que hay algo en él que no les gusta, aunque no lo digan con palabras. Cree ocultar su debilidad, pero además de lograrlo escasamente, pone al descubierto otras debilidades. La Rochefoucauld decía que el medio más fácil para ser engañado es creerse más listo que los demás. El autohandicap parece ser una estrategia de eficacia segura. Si llega el fracaso, ya estaba previsto y razonado. Por tanto, el fracaso personal es menor. Y si no se fracasa, el mérito es doble, pues se ha tenido éxito a pesar de las dificultades. Con ello se está diciendo que el éxito habría sido aún mayor si no hubiera habido impedimentos. Hace años publiqué un artículo en el que analizaba el autohandicap en el ambiente escolar y distintos modos de usarlo para protegerse del miedo a fracasar en un examen o en los estudios. Con frecuencia se advierte que algunos alumnos, ante un examen, pregonan en voz alta que no han estudiado nada, que la noche anterior estuvieron de fiesta y no se prepararon, que hay cosas más importantes que el estudio. O se ríen de los empollones, que hacen bromas de los 5 o 6 suspensos del examen anterior, etc. Son máscaras y excusas ante el recuerdo de fracasos del pasado que repiten con insistencia cuando prevén otro fracaso más. Son máscaras del miedo. Si no se intenta, no se pone de manifiesto la propia incapacidad. Sin estudiar, lo normal es suspender. Bromeando sobre la carga de suspensos acumulados se quiere decir que el estudio no es una prioridad o algo importante, y se desdeña como la zorra desdeñó las uvas porque no estaban maduras. En los últimos años se han estudiado otros muchos obstáculos como estrategias de autodefensa. No esforzarse, ingerir drogas, escuchar música, etc., frente a retos importantes para el individuo, ante los cuales teme fracasar. Los obstáculos creados permiten la excusa de atribuir el fracaso al obstáculo y no a la propia incapacidad. Si no se aprueba un examen porque no se ha estudiado, la humillación es menor que si se suspende a pesar de haberse esforzado seriamente. En este caso, el fracaso pone de manifiesto la limitación de la propia capacidad. Atribuyendo el fracaso a los obstáculos se puede conseguir que los demás mantengan la creencia en la capacidad intelectual de uno, a pesar de los suspensos. Culpando a los impedimentos se reduce la amenaza a la autoestima. Precisamente los que más recurren a la estrategia del autohandicap son los que más dudan de su propia habilidad. Fingimiento de enfermedad o incapacidad como excusa. Fingir enfermedad, dolor, cansancio u otros impedimentos físicos para no hacer algo que no nos gusta o que se teme realizar parece ser una excusa tan antigua como la humanidad y que causa mucho daño económico a empresas, absentismo laboral, a la salud pública, bajas laborales, abusos de medicación, etc. Y también al prójimo, que se ve explotado. La fuerza de los que explotan su propia debilidad, real o fingida, crea muchos sometimientos y cierta esclavitud en otros. Los derechos adquiridos o que se supone tener hacen que las dificultades físicas se conviertan en poder moral sobre otras personas dispuestas a ayudar o que no saben defender sus derechos. El fingimiento o la exageración de incapacidad puede ser una explotación de los recursos de otros, pero aquí solo quiero considerar el uso de alguna enfermedad o de algún malestar físico, real o fingido,
como excusa para evitar algo que no resulta agradable. Sería realizar un trabajo, enfrentarse a una situación, tomar decisiones, etc. Es una disculpa que la mayoría de las personas ha usado alguna vez para salir del paso, por comodidad, inseguridad u otras razones, pero que resulta problemática cuando se convierte en una estrategia habitual. Puede dar resultado inmediato, pero es poco eficaz a medio y largo plazo, pues no tarda en ser descubierta, y entonces se añade un mal a otro. Es útil, sin embargo, ante los tribunales de justicia. El invocar trastornos mentales, inconsciencia por embriaguez, etc., puede reducir las penas de manera importante. Las excusas pueden ser atenuantes de culpabilidad y se pueden explotar exagerándolas ante los tribunales. Es reclamar gracia e inocencia aminorando la responsabilidad. 2. Ventajas y desventajas de las excusas. Siguiendo la pauta del equipo de Snyder, en décadas pasadas se resaltaron predominantemente la necesidad, las ventajas y los beneficios de las excusas. Posteriormente, sin embargo, se han analizado también las desventajas e inconvenientes. Veamos los pros y los contras de las excusas en sendos apartados. 2A. Ventajas y utilidad de las excusas. Después de hacer una revisión importante de la investigación sobre las excusas, Snyder y Higgins llegaron a la conclusión de que las excusas aportan estos beneficios principales. Nos distancian de nuestros fracasos, hacen ver que no tenemos fracasos o que estos no son importantes. Como consecuencia, nuestra autoestima se ve menos amenazada y disminuyen el miedo y la ansiedad. Esto hace que se actúe mejor y con mayor eficacia. El individuo, al liberarse de las amenazas por medio de excusas, tiene menos miedo y puede actuar mejor que aquellos que no tienen ninguna excusa de sus fallos, lo cual le hace mantener buena imagen ante los demás y relacionarse mejor con ellos. En las relaciones interpersonales todos hemos experimentado que las excusas nos han librado más de una vez de tensiones en la convivencia. Sin ellas habríamos tenido colisiones que habrían deteriorado las relaciones. Si en la literatura se han resaltado los beneficios e incluso la necesidad a veces de las excusas, Goffman dio un paso más e incluso habló de la obligación en ciertas circunstancias de usar las excusas por consideración y respeto a los demás. Pensemos, por ejemplo, que la cortesía, que en algún tiempo se identificó con la buena educación, a veces exige que se den excusas para no herir demasiado al otro. Decir claramente la verdad puede causar un sufrimiento profundo y dañar o destruir una relación, y una excusa puede también dar una alegría. Algunos filósofos afirman que cierta cantidad de engaño a uno mismo y a los demás es un requisito esencial para soportar la vida, y muchos psicólogos están de acuerdo, por razones no despreciables que veremos más adelante. Vuelvo a preguntar, ¿podríamos soportar la convivencia con una persona que nos dijera siempre la verdad desnuda y descarnada? ¿No se prefiere que la calle o por lo menos la disimule? 2B. Desventajas de las excusas. Aunque en las investigaciones de décadas pasadas se destacan sobre todo los beneficios de las excusas, en los últimos años se han analizado también las desventajas, y conviene detenerse a considerarlas, aunque no sea más que para tomar conciencia del abuso que se hace de ellas. Especialmente en nuestra cultura occidental, en la que es pronunciada la tendencia a buscar excusas culpando a circunstancias del pasado y del presente ante cualquier error o delito del individuo para eximirle de responsabilidad y de obligaciones y mantener la autoestima, como hemos dicho hasta ahora. Las relaciones interpersonales y entre los grupos se fundamentan en la confianza en que los demás guardarán los secretos, cumplirán su palabra, sus obligaciones, respetarán la propiedad privada, ayudarán en caso de necesidad, etc. Sin esta confianza, las relaciones entre personas o grupos se resquebrajan y las excusas pueden hacer que peligre esa confianza, según dicen la filosofía y la psicología. Para la opinión general, las excusas son lo mismo que la mentira o el engaño,
o por lo menos se parecen mucho, y la honestidad vuelve menos fiables a las personas, y la deshonestidad vuelve menos fiables a las personas. Según la clásica fábula de Esopo del pastor que gritaba falsamente ¡El lobo! ¡El lobo!, para reírse de sus vecinos, lo que el pastor consiguió fue que estos no le socorrieran, porque ya no le creían, cuando de verdad vino el lobo para atacar a sus ovejas. El engaño de la excusa resta igualmente credibilidad y confianza entre las personas y los grupos. Sirve de autodefensa cuando es creíble, pero mina nuestra confianza en el otro cuando no se cree. Entonces el individuo resulta dañado en su reputación. Además, aunque la excusa esté bien argumentada, siempre hay posibilidad de que unos la crean y otros no. Y la reacción de estos no es la misma que si les dicen una mentira. Pero creo que hay que matizar un poco esta afirmación. Las excusas de pequeños deslices pueden olvidarse con relativa facilidad, pero si se excusan errores importantes, el olvido no es tan fácil, y el individuo se ve obligado a recurrir a una nueva mentira para ocultar la anterior, y después a una tercera, a una cuarta. La primera mentira no suele ser la última, y al final se puede descubrir que el daño primero se ha multiplicado. Todos usamos las excusas miles de veces y tal vez por ello tenemos cierta tolerancia ante las excusas leves y moderadas de los demás, la cual permite una convivencia que podríamos calificar como aceptable o normal, puesto que además en esas excusas vemos generalmente una autodefensa más que un intento de abusar y engañar al otro. Una excusa que no se cree y que el mismo individuo sabe que los demás tampoco creen, tal vez no es una excusa, sino un gesto del habla para no consentir callando y porque no se tiene otra respuesta disponible. Antonio Machado era consciente de ello y lo expresa así: cuando dos gitanos hablan, es la mentira inocente. Se mienten y no se engañan. Tal vez sea el exceso de excusas o del uso de las mismas sin necesidad lo que dañe seriamente la convivencia. Mientras no cambie profundamente nuestra mentalidad y sea difícil aceptar las propias limitaciones, porque nos ponen en una situación de inferioridad para luchar en una sociedad competitiva, en la que las apariencias son tan importantes como la realidad moral, el maquillaje de las excusas para no ver en el espejo el propio rostro desnudo se seguirá viendo como una necesidad casi de supervivencia. El que acepta profundamente su propia debilidad y limitación no necesita tanto la máscara de las excusas y no tiene tanto miedo a mirarse a sí mismo de frente. La autenticidad y la honestidad con uno mismo provienen de la humildad, que es ver y aceptar la propia realidad tal cual es, sin un más añadido, sería orgullo, ni un menos, inferioridad injustificada. Psicológicamente, la humildad es la verdad de la propia realidad. Al estudiar las desventajas de las excusas, la investigación se ha centrado principalmente en los aspectos sociales, engaño a los demás y ocultamiento de nuestros fracasos y debilidades. Pero no se debe pasar por alto las consecuencias personales. Reducen la experiencia de vergüenza, de culpabilidad, de tristeza por no cumplir los compromisos o por defraudar a personas cercanas, etc. Teniendo en cuenta la utilidad social de las excusas, ya he dicho que muchos psicólogos admiten que un engaño limitado a uno mismo y a los demás por medio de excusas es algo natural, moral e incluso indispensable para mantener una imagen positiva de la propia persona. Por el engaño a los demás buscamos mantener o mejorar nuestra imagen social. Por el engaño de las excusas y de la autojustificación seguimos manteniendo nuestra imagen como personas razonablemente morales y sociales, permitiéndonos pensar bien de nosotros mismos a pesar de nuestros fallos y dejando un pequeño espacio a la culpabilidad por nuestros defectillos para poder pensar que no tenemos mala conciencia.
No es fácil tratar de engañar a los demás con excusas sin usarlas también para vernos positivamente a nosotros mismos. El que usa mucho las excusas tiende también a usarlas consigo mismo e incurrir en el autoengaño. Esto nos lleva a considerar las consecuencias de las excusas en el autoengaño y en la desvinculación moral que se están estudiando seriamente en los últimos años y que veremos en los apartados siguientes. Otro punto que conviene tener en cuenta es que las excusas acostumbran al individuo al recurso fácil y de efecto inmediato de la huida de la responsabilidad, no asumiendo las consecuencias de la actuación personal, no afrontando la propia realidad, minimizando la gravedad de los propios errores, etc. Este autoengaño y falta de honestidad con uno mismo hace que casi siempre acabemos convencidos de que nos conviene aquello que deseamos profundamente. De ello se deriva la tendencia a pensar que es ético lo que es útil. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si algo de lo que has escuchado te ha incomodado, removido o hecho cuestionarte quién eres realmente detrás de tus roles, entonces este espacio está cumpliendo su propósito. Este libro nos invita a mirar más allá de las apariencias, a distinguir entre lo que somos y lo que hemos construido para protegernos. Y ese ejercicio requiere valentía. Soy Silvia Gurpegui González, psicóloga, y he creado este canal como un lugar donde podamos reflexionar con honestidad, sin máscaras y sin juicios, sobre nuestra forma de estar en el mundo. Si quieres seguir profundizando en este camino de autoconocimiento, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para acompañarme en los próximos capítulos. Y si sientes que ha llegado el momento de revisar tus propios roles, miedos o patrones con un acompañamiento profesional, puedes contactar conmigo. Tienes toda la información en la descripción del vídeo. Atrévete a mirar más allá de tus apariencias. Ahí empieza tu verdadera libertad. Nos vemos en el próximo capítulo.